Hola, ¿qué tal? Bienvenido al resumen de la lección. Esta semana estudiaremos el primer viaje misionero de Pablo, un relato en el cual podremos encontrar cómo bajo la dirección del Espíritu Santo Pablo y sus compañeros rompieron las fronteras geográficas y también inclusive culturales y religiosas y llegaron a muchas personas con el mensaje de la salvación a través de Cristo Jesús. Para comprender mejor el relato de esta semana, que está situado en el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Hechos de los Apóstoles, he preparado 3 puntos que vamos a analizar. El primer aspecto, el primer centro misionero. El segundo aspecto, el poder del evangelio. Y un tercer aspecto, los desafíos de la predicación. Vamos con el primero. El primer centro misionero. Sin lugar a dudas, hace referencia a la palabra a Antioquía de Siria, la capital de la provincia romana de Siria. Está a unos 480 kilómetros de Jerusalén, una ciudad grande, la tercera ciudad después de Roma, después de Alejandría, con una gran población y por supuesto un gran número de judíos que allí gozaban de todos los derechos. Tenían una gran sinagoga, una hermosa sinagoga, y entonces allí habían muchos gentiles, una gran multitud de gentiles que eran prosélitos, eran seguidores de la religión judía. Así que es interesante porque en el capítulo 11 hay de Hechos los versículos 25 y 26. Bernabé va a Tarso en busca de Saulo y cuando lo encuentra lo lleva a Antioquía. Allí se congregan durante todo un año con la iglesia, enseñan a mucha gente y es allí donde, como lo vimos la semana pasada, comienzan a llamarles cristianos. Esta iglesia fue establecida como resultado de la persecución que siguió a la muerte de Esteban. Muchos de aquellos judíos que fueron perseguidos salieron por distintos lugares y muchos llegaron a este lugar, a Antioquía, por ser una gran ciudad, por ser una ciudad prácticamente multicultural. Allí comenzó a predicarse el evangelio y entonces encontramos a un gran número de personas convertidas al evangelio. Este informe de Antioquía es el primero que tenemos de cómo gentiles a gran escala se convierten al evangelio, ahí a partir del capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles. Así que este aspecto es importante porque entonces es justamente en esta ciudad y en esta iglesia, en la iglesia de Antioquía, donde nacen prácticamente las misiones cristianas. De aquí se lanzan los primeros misioneros a otros lugares lejanos con la predicación del evangelio. Así que como leímos ahí en Hechos capítulo 11, después de prácticamente un año de estar haciendo evangelización local, Bernabé y Pablo deciden o son guiados por el Espíritu Santo para salir a predicar el evangelio. Es interesante. Ahí encontramos en el capítulo 13 los versículos 1 en adelante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que es el Espíritu Santo el que está en control de la iglesia, y el Espíritu Santo aparta a Bernabé y a Saulo ahora para el cumplimiento de la misión. Y es aquí entonces donde comienza esa primera aventura, ese primer viaje de Saulo junto con Bernabé e inicialmente con Juan Marcos. Este viaje dura aproximadamente unos 2 años. Recorrieron unos 2000 kilómetros. Y entonces esta semana pudimos leer acerca de cuántas ciudades ellos visitaron, cómo el evangelio llegó. Así que vamos ahora a la siguiente parte de la lección, que es el poder del evangelio. Estos 2 capítulos entonces narran la manera como
este equipo misionero hace una obra importante. Se dirigen hacia la isla de Chipre, van primero a Salamina y nos dice ahí el versículo 5 que anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Al parecer este era el método del apóstol Pablo, una práctica habitual. Él primero buscaba la sinagoga, hablaba con los judíos, por supuesto, porque la promesa era para los descendientes de David, había un evangelio que predicar a los judíos, pero también él se dirigía posteriormente a los gentiles. Aquí en Salamina, ellos predican ahí en la sinagoga, y luego van a Paf, donde encontramos la historia del procónsul, en los versículos 6 al 12, y encontramos finalmente que el procónsul vio todo lo que ocurrió con este falso hombre, llamado Elimas, el mago, y este procónsul, al ver lo que hizo Pablo con este hombre, pues creyó, admirado de la doctrina del Señor. Ahí se manifiesta el poder del Espíritu Santo en el corazón de las personas. Posteriormente ellos van a Antioquía de Pisidia. Allí, en Antioquía de Pisidia, ocurre algo interesante. En el versículo 9, inicialmente, ahí Lucas habla de Pablo, se refiere a Saulo, que también es Pablo. A partir de ahí, ya no se vuelve a nombrar o a utilizar el nombre de Saulo. Ya se usa específicamente el nombre de Pablo. Y otro aspecto interesante es que inicialmente Bernabé era la figura prominente. Bernabé era el líder en la iglesia. Cuando usualmente se enlistan los nombres, el primero que aparece en la lista es el principal, y Bernabé aparece hasta ese momento como el primero en varios de los momentos que se nombra. Pero a partir de ese momento es el apóstol Pablo el que cobra como un lugar principal, como figura prominente. Y lo interesante es notar en Bernabé una actitud humilde, una actitud de aceptación. Es decir, Bernabé no se pone a pelear por ser el mejor, por parecer ser primero que Pablo. Y es un ejemplo también para nosotros hoy en la iglesia, ser humildes y pensar siempre en el cumplimiento de la misión. Aquí en Pisidia, el apóstol Pablo, en los versículos 16 al 41, expresa uno de los sermones, un sermón muy completo. Habla en ese sermón acerca de las creencias compartidas para el pueblo de Israel. Presenta a Jesús como el cumplimiento de las promesas hechas en el Antiguo Testamento y advierte contra el rechazo de la salvación que se ofrece a través de Cristo Jesús. Y la parte cumbre están los versículos 38 y 39, que dicen: sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Así que aquí el apóstol Pablo habla acerca de la justificación. El perdón y la justificación del creyente están disponibles solamente a través de Jesús y no por medio de la ley de Moisés. Claro, aquí no está desconociendo Pablo a la ley, simplemente destaca que la ley está incapacitada para justificar al creyente. Este sermón es un sermón bastante poderoso, tanto que en el versículo 42 dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Hubo éxito entonces? Por supuesto que sí. Hubo tremendo éxito en la predicación del evangelio. Muchos creyeron, tanto judíos como gentiles. Muchas personas creyeron. Ahí está el poder del evangelio. Cuando una persona
se dispone, o una iglesia se dispone a escuchar la voz del Espíritu Santo y cumple la misión, entonces hay éxito. Ahora en el capítulo 14, a partir del versículo 1, ellos se dirigen a otro lugar, a Iconio. Y entonces dice el versículo 1, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Se reafirma nuevamente el éxito en el cumplimiento de la misión. Y esta es una tremenda lección para nosotros como iglesia. No debemos tener miedo de ir y predicar, no debemos tener miedo de salir y hablar con aquellas personas que no conocen de la palabra de Dios. Hay muchos deseando, orando para que alguien vaya y les hable la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo es el que guía la misión, entonces habrá éxito. Entonces muchas personas serán persuadidas y muchas personas llegarán a los pies de Cristo Jesús. Muy bien, ahora llegamos a la última parte, la tercera parte, que es los desafíos de la predicación. Hay varios desafíos o muchos desafíos en la predicación y que podemos encontrar en este viaje de estos hombres. El primero lo encontramos en el capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué ocurrió con Juan Marcos? Es posible que se haya desanimado. Es posible que haya tenido miedo por lo que vio, por lo que le podría esperar. Así que, al parecer, víctima de sus temores, Juan Marcos decide mejor regresarse a Jerusalén. Ese es un desafío, el desafío del desánimo, el desafío del miedo, del temor. Y esto es algo que debe ser una gran lección para nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es el que persuade a las personas para llegar a Cristo Jesús. Recordemos que es el Espíritu Santo el que convence los corazones. Nuestra labor es simplemente predicar. La carga de la conversión está exclusivamente en el Espíritu Santo. Por eso no debemos tener miedo. No debemos tampoco desanimarnos cuando enfrentemos algún resultado adverso. No podemos desanimarnos frente a las dificultades. Al contrario, tenemos que levantarnos y seguir adelante como lo hizo Pablo y como lo hizo Bernabé. Seguir adelante en la predicación del Evangelio. Ahora, fíjense, en medio del éxito también hubo situaciones desafiantes. Por ejemplo, ahí en Antioquía de Pisidia, muchos creyeron, dice el relato, después de la predicación del apóstol Pablo. Pero ¿qué dice el versículo 45? Dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y el 50 dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Qué ocurre aquí? Pues se levantó persecución, porque cuando nosotros predicamos la verdad, lógicamente el enemigo no está feliz y entonces hay persecución. Entonces seguramente vamos a encontrar personas que se ofenden, vamos a encontrar personas que están en contra de ese mensaje, pero eso no debe desanimarnos. Ahora, ¿qué ocurrió en Iconio? Igualmente, leímos ya en el versículo 1 que hubo éxito, muchos creyeron, pero ¿qué dice el versículo 2 ahí del capítulo 14? Pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y el versículo 5, pero sucedió que los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a maltratarlos y apedrearlos. Así que ahí se levantó también persecución. Luego que vienen a Listra y que predican el evangelio, estas personas pues estaban muy equivocadas, confundieron a Pablo y a Bernabé con sus dioses, con dioses falsos, deciden adorarlos. Pablo y Bernabé pues definitivamente no consienten esta
adoración. Y finalmente, en el versículo 19 dice que vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Así que aquí encontramos persecución, encontramos ese riesgo inclusive de perder la vida por parte de estos predicadores. Ahora, tenemos que pensar en esto, hermanos. ¿Qué está ocurriendo en nuestra iglesia hoy? ¿Qué ocurre en tu iglesia local donde tú asistes? ¿Es una iglesia que apoya la misión? ¿Es una iglesia que no tiene miedo de salir y predicar el evangelio? ¿O es una iglesia que está cómoda? Porque claro, en Jerusalén, ahí estaban todos, ¿no? La iglesia estaba creciendo, parecía que había cierta comodidad, pero salir de ahí, ir a otros lugares, a la aventura, eso no lo hace cualquiera. Pero la iglesia hoy necesita levantarse, necesitamos levantarnos y necesitamos salir e ir y predicar la palabra de Dios con valentía. La iglesia tiene una vocación misionera y todo aquel que se convierte a Cristo Jesús es un misionero, es alguien que tiene que cumplir la misión. Así que esto es muy importante. Me llamó la atención porque ya finalizando el capítulo 14, los versículos 22 y 23 dicen: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hay una confirmación de la fe. Ahora, Pablo y Bernabé van de regreso nuevamente hacia Jerusalén. En el camino vuelven sobre sus pasos, van a aquellos lugares donde habían predicado, confirman la fe de aquellos que habían creído. Eso es algo muy importante, muy importante. La iglesia debe confirmar la fe de los recién bautizados, de los nuevos creyentes. El problema es que la iglesia primero señala y dice: ¿quién tiene que predicar? ¿Quién tiene que ganar? El pastor. ¿Quién tiene que traer personas a la iglesia? El pastor o el director de evangelismo de la iglesia. Y luego dicen: bueno, y aquella persona que se bautizó, ¿por qué no está? ¿De quién es la culpa? Del pastor o de la persona de evangelismo de la iglesia, o del anciano este o del anciano aquel. Pero no es así. La misión de predicar el evangelio es de todos. La misión de confirmar a los nuevos creyentes es de todos. Por eso como iglesia a veces fracasamos, porque hemos pensado que nuestra tarea es simplemente venir, sentarnos y volver a nuestra casa, pero no es así. La tarea nuestra, de cada creyente, hombre o mujer, joven o viejo, con experiencia o nuevo, nuestra tarea y nuestra misión es salir, predicar el evangelio, y una vez que las personas se convierten al evangelio, entonces nuestra misión es abrigarlos, arroparlos y fortalecerlos espiritualmente. Muy bien, ha sido un gusto poder compartir contigo este repaso de la lección. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Compártelo también con otras personas. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.